oidores, sino también hacedores de la palabra. Jesus, anoint us. Jesús, úngenos. Jesus, touch us. Jesús, tócanos, Both to speak and to hear. para hablar y para oír. Let our hearts be open to you tonight. Que nuestros corazones estén abiertos a ti esta noche. Again, we bind you, devil. Una vez más te atamos, We diablo. bind you and every effort to hinder us. Te atamos a ti todo tu esfuerzo de impedir esto. Let every distraction be done away with. Que toda distracción sea echada fuera. And every heart set upon this Y truth. todo corazón sea puesto en esta In the verdad. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You Amen. may be seated. Pueden sentarse. In Luke chapter 6 and verse 40. En Lucas capítulo 6 y versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. In our last lesson on this series, En nuestra última lección de esta serie, we saw that the disciple is not above his master. vimos que el discípulo no está sobre su maestro. We saw that if we're going to do the works of God, Vimos que si vamos a hacer las obras de Dios, have the same ministry of Christ, y vamos a tener el mismo ministerio de Cristo, then we're going to have to walk like he walked, entonces tendríamos que andar como Él live anduvo, like he lived, vivir como Él vivió, be prepared to face the wrath of Satan, estar preparado para afrontar la ira de Satanás and have the same prayer life he had. y tener la misma vida de oración que Él tuvo. Now we come further with this thought. Ahora venimos más allá con este The pensamiento. disciple is not above his master, El discípulo no es superior a su maestro, but everyone that is perfect pero todo aquel que es perfeccionado shall be as his master. será como su maestro. Now you know we're talking about Jesus as the man. Ustedes saben que estamos hablando de Jesús como un hombre. We're talking about him as the firstborn of a new race. Estamos hablando acerca de Él como el primogénito de una nueva raza. We can never be a deity. He was God, but he was man. Nunca podremos ser deidad, pero Él era Dios y Él era hombre. He was the firstborn of a new race, Él fue el primogénito de una nueva raza, of which race you and I are. de cuya raza tú y yo somos. So we are to be like him as a man. Así que nosotros tenemos que ser como Él, como hombre. John said, as he was in the world, Juan so are dijo, we. así como Él es en el mundo, así somos nosotros. And then he said of us, Y luego Él dijo de nosotros, as my Father sent me, como mi Padre me envió, so send I you. así yo os envío. And Peter in 1 Peter 2:21 Y en 1 Pedro 2:21 made it very plain lo hizo muy claro, that we are to follow in his steps. que nosotros debemos seguir sus pisadas. He is our example. Él es nuestro ejemplo. He gave us the example of ministry, Él nos dio el ejemplo del ministerio, of the message we're to preach, del mensaje que vamos a and predicar the works that we're to do. y de las obras que tenemos que And hacer. Peter said he left us an example Y Pedro dijo, Él nos dejó un for us to ejemplo, follow his steps. que nosotros sigamos sus pisadas. Born of the Spirit. Nacido del That Espíritu. puts us in the same class. Eso nos pone en la misma clase. When we were born again, Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, we became at that point in life vinimos a ser en ese punto de la vida spiritual beings. seres espirituales. We're not going to be that someday. No vamos a hacerlo algún día, We're that now. somos eso ahora. Jesus was born of the Holy Spirit. Jesús nació del Espíritu Santo You and I also must be born of the y Spirit. tú y yo también tenemos que nacer del Espíritu. He was filled with the Spirit. Él era lleno del Espíritu And we receive the same source of power y nosotros recibimos la misma fuente de poder that Jesus had as a man. que Jesús tuvo como hombre. For the Bible said Porque la Biblia he dice, was anointed of the Holy Ghost Que- to do what he did. Él fue ungido por el Espíritu Santo para hacer lo que The hizo. whole record of Christ as a man Todo el registro de Cristo is como a hombre record of a man possessed of the Holy es el Spirit. registro de un hombre poseído por el Espíritu Santo. Everything he did. Todo lo que él hizo. I do nothing but what I see my Father do. Yo no hago nada sino lo que veo hacer a mi The Padre. word see means to know. La palabra ver significa conocer. As a man, he wasn't able to look up and see what's going on in heaven. Como hombre él no podía ver lo que estaba pasando en los cielos, But by the Spirit of God, he knew what God was pero doing. por el Espíritu de Dios él sabía lo que Dios estaba haciendo. And he is the mind of God in us. Y él es la mente de Dios en nosotros. And God has given us that Y Spirit. Dios nos ha dado a nosotros ese So we Espíritu. also can know Así que nosotros también podemos if saber we're possessed by the same si Spirit. somos poseídos por el mismo Espíritu. Born of the Spirit. Nacido del Filled Espíritu. with the Spirit. Lleno del Espíritu. Same power in us El mismo poder en that nosotros was in him. que fue y estuvo en él. Led by the Spirit. Guiado por el The Espíritu. Bible said he went forth in the power of the Spirit. La Biblia dice que él fue en el poder del Espíritu. And that is the only
way this power flows. Y esa es la única forma a través de la cual este poder fluye. It only flows when we learn to be led by the Spirit. Solo fluye cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu. I learned this very early in my life, Yo aprendí esto de muy temprano en mi vida. is that the power of the Holy Ghost Es que el poder del Espíritu Santo is in your ability to be led by Him. está en tu habilidad de ser guiado por Él. During that time of seeking the baptism of the Holy Ghost, Durante ese tiempo en que yo buscaba el bautismo del Espíritu Santo, I went everywhere there's having church. yo iba a cualquier lugar donde había reuniones en una If they iglesia. wasn't having service in my church, Si no había reuniones en mi then iglesia, I went to another church. entonces yo iba a otra iglesia. Back there then, the Assemblies of God, Church of God, En aquel entonces las asambleas de Dios, la we iglesia de all Dios, preached the same thing. más o menos predicaban lo mismo. We were of one mind. You'd hear the same truth. Teníamos un mismo sentir, la misma verdad. I didn't care who it was. I'd go, Y a mí no me importaba quién era el que predicaba, yo iba. and I'd see them talk in tongues, Y yo los veía a ellos hablar en lenguas, profetizar, get happy. alegrarse. Yet they couldn't heal the sick, Sin embargo, no podían sanar a los enfermos, only slightly. solo un poquito. They'd heal one every now and then. Sanaban uno de vez en cuando. And I said, where is this Y power? yo decía, ¿dónde está este poder? You said they'd have power after they're filled with the Holy Ghost. Tú dijiste que íbamos a tener poder después que seamos llenos del Espíritu But Santo. about the best thing these people can offer the demon possessed Pero lo mejor que estas personas pueden ofrecerle a un poseído por el demonio is a straight jacket. es una camisa de fuerza. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. I said, where is this power? Yo dije, ¿dónde está este poder? And God said, Y Dios dijo, it's only in the ability to be led. solo está en la habilidad de poder ser guiado. You can have this in you, Tú puedes tener eso dentro de and it ti, mean nothing to anybody y else. sin embargo que no signifique nada a nadie más. Jesus said, let your light shine. Jesús dijo que brille Let tu this luz, river flow. que este río And fluya. it's only then Y solo es that this entonces thing really works. que esto en realidad He was funciona. born of the Spirit, Él nació del Espíritu, led of the fue Spirit, guiado por el Espíritu, filled with the Spirit, led of the Spirit. fue lleno del Espíritu y guiado por el When Espíritu. we come to that place where we're led by, Cuando nosotros venimos de este lugar en el cual somos guiados por we Él, don't move in ourselves. no nos movemos en nosotros mismos, We're led by the Holy Ghost. somos guiados por el Espíritu Santo. The perfect, he said, shall be as their master. Dice, el que es perfeccionado será como su maestro. This is God's promise Esta es la promesa de Dios to every human that will believe. para todo humano que cree. There's been a very subtle insinuation into the gospel Ha habido una insinuación muy sutil en el Evangelio, so that somehow things have changed in the 20th que century. de alguna forma las cosas ya han cambiado en el siglo That XX, somehow or another, well, they don't expect of us as they did of them. que de alguna forma ya no se espera de nosotros como se esperó de ellos. We've been led to believe somehow that that was a special ministry to get the church started. Hemos sido llevados a creer que quizás ese fue un ministerio especial con el cual la iglesia empezó, And that we somehow have been reduced to a lesser place in God. y que nosotros en cierta forma hemos sido reducidos a un lugar inferior en Dios. So now God somehow doesn't expect out of us what he expected out of them. Entonces Dios de alguna forma el día de hoy no espera de nosotros lo mismo que esperó de But the ellos. Bible says Pero la Biblia that dice Jesus Christ que Jesucristo is the same yesterday, today, and forever. es el mismo ayer, hoy y por los siglos. When you look at the ministry of Jesus Cuando tú puedes ver el ministerio de and you Jesús look at the ministry of those y disciples, ves el ministerio de esos it discípulos, was exactly the same. era exactamente lo mismo. What he did, they did. Lo que él hizo, ellos The hacían. same ministry carried on in the book of Acts El mismo ministerio fue llevado en el that libro de you los find Hechos, in the gospel. el mismo que fue encontrado en los evangelios también. We are in the same heritage. Nosotros estamos en la misma herencia. We are spirit-filled Christians. Nosotros somos cristianos llenos del Espíritu. And with the Holy Ghost in us, Y con el Espíritu Santo en God nosotros, is expecting the same out of us Dios está esperando lo mismo de nosotros, as came out of them. como lo que vino de ellos. You can heal the sick. Tú puedes sanar a los You enfermos. can work the Tú miracles. puedes hacer los milagros. You can do what Jesus Tú did. puedes hacer lo que Jesús hizo. God said we could. Dios dijo que podíamos. God cannot lie. Y Dios no puede mentir. He's not a man that he should lie. Él no es hombre para que mienta. Neither the son of man that he should repent. Tampoco hijo de hombre para que se Hath he arrepienta. not said, No habló y no dijo acaso and shall he not make it y good? no lo hará. In Numbers 23 and 19. Números 23, 19. So everyone who is perfect, Así que todo aquel que es perfeccionado, that means who will meet the requirements, eso quiere decir que satisface los shall requisitos, be as Christ. será como Cristo. Think about that.
Piensen acerca de We esto. speak of the man Christ Jesus, not God. Hablamos acerca del hombre Cristo Jesús, no de Dios. I keep making that plain Yo trato de hacer esto claro siempre, because I've heard evangelists in America. porque he oído evangelistas en Estados Unidos, I heard Benny Hinn say, I'm not trying to be like God, I am a God. y he escuchado a Benny Hinn decir, yo no trato de ser como Dios, yo soy Dios. If you don't believe that, he ought not have said it on television. Si él no creyera eso, no lo hubiera dicho en televisión. If he didn't want it repeated, he sure ought to said it. Y él no quería repetirlo porque lo dijo en televisión. Si él no quería repetirlo, entonces ¿por qué lo dijo enfrente de las cámaras de So I televisión? don't want anybody in this room to think that I'm saying Así que yo no quiero a nadie en este lugar que piense que yo estoy that any of diciendo us can ever be God. que alguno de nosotros algún día será Dios. We're talking about the man Christ Jesus, Estamos hablando acerca de Jesucristo who was hombre, born of, que nació filled de, with, fue lleno and led by the y fue Holy Ghost. guiado por el Espíritu Santo. I'm born of, Yo nazco, I've been filled with, yo fui and if lleno, I'll be led y by, si yo soy guiado I por, can do the works he did. yo podré hacer las obras que Él hizo. Because God has called us into the same ministry. Porque Dios nos ha llamado al mismo So ministerio. we can do what God said we could do Así que nosotros podemos hacer lo que Dios dijo que if we podíamos will hacer, meet those requirements. si satisfacemos estos requisitos. Verily, he took not upon him the nature of angels. Ciertamente Él no tomó en sí mismo la naturaleza de los He ángeles, took on him the seed of Abraham. Él tomó en sí la semilla de Abraham, la simiente de Abraham. Wherefore, in all things, Por lo tanto, en todas las cosas it behooved him le agradó to be made like unto his brethren. que ser hecho como sus hermanos. Hebrews 2:16. Eso está en Hebreos 2:16. But made himself of no reputation, Pero se hizo a sí mismo de no reputación, and took upon him the form of a se servant, despojó a sí mismo tomando forma de was siervo, made in the likeness of men, hecho semejante a los hombres, and being found in the fashion of what? y siendo hallado en la forma de qué? A man. De hombre. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. Philippians chapter 2, verse 7 and 8. Filipenses 2, versículos 7 y 8. And in 2 Timothy 2 and Y 5, segunda de Timoteo 2 y 5 it says the man Christ Jesus. dice Jesucristo hombre. Now when Jesus spoke to the storm, Ahora bien, cuando Jesucristo habló a la tormenta, a la tempestad, you remember the story in Matthew 8. ustedes recuerdan la historia de Mateo 8. They're on this boat. Estaban en este bote, Jesus is asleep in the bow. Jesús estaba durmiendo ahí en el bote, And a great storm came. y una gran tempestad de pronto sucedió. They think they're going to turn over and drown. Ellos pensaron que se iban a voltear y a They woke him hundirse. up. Lo despertaron They said, carest thou not that we perish? y le preguntaron, ¿no te da cuidado que perecemos? And he rose up Y él se levantó and rebuked that y storm. reprendió esa tormenta, And the ocean lay down, that sea lay down. y ese mar de pronto bajó y se calmó. And they said, what manner of man is this? Y dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? The storm came. It looked like it's all gone. La tempestad vino y de pronto desapareció. They didn't say what kind of a God is this. Ellos no dijeron qué tipo de Dios es este, What kind of a man qué is this? tipo de hombre es este. That even the sea and storms and elements obey. Que aún el mar, los vientos y las tempestades They knew God could do le that. obedecen. Que ellos sabían que Dios But podía this hacer is a esto. man with Pero him. este era un hombre entre A ellos, man full of the un Holy hombre lleno del He Espíritu said to Santo. them, oh, you of little faith. Él le dijo, oh, ustedes tienen poca fe. It was what kind of a man? Era, ¿qué clase de hombre es este? Jesus' words to them implied, Las palabras de Jesús para ellos you're a implicaron born again believer. que ustedes son creyentes nacidos de nuevo. You could have did the same thing. Ustedes pudieron haber hecho lo mismo. When he said you have little faith, Cuando él dijo ustedes tienen poca fe, that had to be what he implied. eso es lo que él quiso decir. When the people at Lystra saw that Paul, under the anointing, Cuando el pueblo de Listra vio que Pablo bajo la unción could command healing, pudo hacer sanidades, they said the gods have come down here. ellos dijeron los dioses han venido. Crippled man sitting there. Los cojos ahí sentados, Paul said his faith, said you saw his faith rather, Pablo vio sus caras, and said, vio la fe de your ellos faith has made you whole. y les dice, tu fe te ha sanado. And a crippled man jumped up healed. Y de pronto el cojo saltaba And sano. those poor heathens said, the gods have come down in the likeness of Y man. esos pobres paganos decían, los dioses han venido en semejanza de hombre. Being untaught, Siendo no enseñados, these poor heathen esos pobres paganos that did not know that men could possess such power. no sabían que los hombres podían poseer tal poder. And many Christians are just as ignorant. Y muchos cristianos son igual de ignorantes. They don't know that you can possess it. No saben que tú puedes poseer esto. When those people
would have offered sacrifice to Paul and Barnabas, cuando esa gente le ofreció un sacrificio a Pablo y a Bernabé, they're going to sacrifice to them because they think they're gods, iban a sacrificar a ellos porque pensaban que eran because dioses. of these miracles. A causa de estos milagros, Paul stopped them. Pablo los detuvo He said, we also are men like passion of y you, les dijo, también somos hombres sujetos a pasiones como and ustedes, preach unto you y les predicamos that you should turn to the living que God. ustedes deben tornarse al Dios viviente. Acts chapter 14. Hechos 14. And the whole story is there, verses 18 through 50. Y toda la historia está hasta el capítulo 15, versículo 18. Jesus Christ, Jesucristo, God and man, Dios y hombre. not half God, half man, No mitad Dios, mitad hombre, but very God and very man. pero 100% Dios y 100% hombre. The mighty works in Christ was not done as God the Son. Las obras poderosas de Cristo no fueron hechas como Dios Hijo, They were done as the man Christ Jesus. sino que fueron hechas como Jesucristo hombre. These mighty works of God Estas obras poderosas de that Dios manifested themselves que se manifestaron a sí mismas was done through a man fueron hechas a través de un hombre who was born of the Spirit, que nació del filled Espíritu, with the fue Spirit, lleno del and Espíritu led, controlled by that y Spirit. fue guiado y controlado por el Espíritu. He offers that ministry to us. Él nos ofrece ese ministerio a nosotros. It'll be a terrible crime if you settle for less. Sería algo terrible si nos contentamos con menos. God's talking to us tonight. Dios nos está hablando esta noche. This isn't just a Bible lesson. Esto no es simplemente una lección bíblica. God is preparing a vessel, Dios está preparando una vasija. trying to talk to our hearts. Él está tratando de hablar a nuestros He's corazones. saying to us, Él nos está diciendo, I've called you into such a ministry. yo te he llamado para un ministerio tal. You are new creatures, Tú eres una nueva criatura. and I've called you to perform as he that was the head of this race Y te he performed. llamado para que logres lo mismo que logró aquel que fue el primogénito de esa raza. Jesus Christ was God. Jesucristo fue Dios. He was a member of the triune Godhead. Era un miembro del Dios Trino. He existed before time. Él existió antes del tiempo. He was with God and was God, according to John. Él estaba con Dios y era Dios, de acuerdo a Of Juan. himself, he said, De él mismo él dijo, before Abraham was, I am. antes que Abraham fuese, yo That soy. word I am says, I'm God. Esa palabra yo soy dice yo soy Dios. Always been God, Siempre he sido Dios, but he became a man 2,000 years ago pero me convertí en un hombre hace 2000 and años made footprints on this earth. y dejé pisadas y huellas en esta tierra. The Bible said, in the beginning was the Word was with God. La palabra dice que en el comienzo, el principio era la palabra y la palabra era con The Dios. same was in the beginning with God. El mismo era en el comienzo con Dios. Said everything was made by him. Dice, todas las cosas por él fueron And creadas without him there was nothing made that was y made. sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. But Jesus Christ laid aside this glory Pero Jesucristo se despojó de esta gloria. when he took on human flesh. Cuando tomó carne humana, He was born of a woman. él nació de una mujer, He became a helpless babe. vino a ser también un bebé sin ayuda. And according to Luke chapter 5 and verse 2, Y de acuerdo a Lucas capítulo 5, versículo 2, he increased in wisdom and stature en Lucas 2:52, él crecía en sabiduría y estatura during childhood and growth. mientras estaba en su niñez. He was a proper man. Él era un hombre correcto, He propio. wept. Él lloraba. He grew tired. Él también se cansaba. We find him hungry. Lo vemos hambriento He también. partook of every weakness and limitation of human flesh and blood. Él participó de toda debilidad y limitación de un ser humano de carne y hueso. For as much then, Por lo tanto, entonces, as the children are partakers of flesh and blood, como hijos somos participantes de carne y sangre. he also himself took part of the same. Él también participó de lo mismo. Hebrews chapter 2 and verse 14. Hebreos 2:14. Verse 15 says, El versículo 15 dice, in all points tempted like we are, Él fue tentado en todo como nosotros, yet without sin. pero sin pecado. He was a God. He was God. Él era Dios. In the beginning with God. En el principio con Dios. Everything out there, Jesus made these worlds. Todo lo que está allá afuera, Jesús lo hizo. He created them by the words that he spoke. Él lo creó por la palabra que Él habló. We understand Entendemos that the worlds were created by the word of God. que los universos fueron creados por la He palabra was de Dios. God. Él era Dios. Without him was nothing made. Y sin Él nada fue hecho. That all of the power that Jesus used Y todo el poder que Jesús usó on earth sobre la tierra is available to
to every one of us born of God today. está disponible para todos nosotros los creyentes nacidos de nuevo He hoy. laid aside all of that power, Él dejó de lado todo ese took poder, on a form of a man, tomó la forma de hombre and put himself absolutely under subjection to the Father, y se puso en absoluta sujeción al Padre. and lived and was controlled by the Holy Y Ghost. vivió y fue controlado por el Espíritu He Santo. did nothing the Father didn't tell him. Él no hizo nada que el Padre no le dijera. He said nothing he didn't hear him say. Él no dijo nada que no haya oído al Padre decir. Such is the teaching of the Word of God, Tal es la enseñanza de la palabra de from one Dios, end of it to the other. desde un final hasta el otro. Everyone that is perfect shall be as his master. Todo aquel que es perfeccionado será como su maestro. Luke 6:40. Lucas 6:40. As thou hast sent me into the world, Como tú me enviaste al so mundo, also have I sent them into the world. también yo los he enviado a ellos al John mundo. 17:18. Juan 17:18. The works that I do shall he do also. Las obras que yo hago también él las hará. John 14:12. Juan 14:12. Though Jesus was God, A pesar que Jesús era Dios, in his earthly ministry he said, en su ministerio terrenal él the dijo, Son can do nothing of himself. el Hijo nada puede hacer por sí John mismo. 5:19. Juan 5:19. I can of myself do nothing. Yo por mí mismo no puedo hacer John nada. 5:30. Juan 5:30. The Father that dwelleth in me, he doeth the works. El Padre que mora en mí, él hace las John obras. 14:10. Juan 14:10. He said, Él I'm a dijo, man like you, yo soy un hombre como and tú, unless God does the work, y a menos que Dios no haga la it won't obra, be done. no será hecha. And that's the way it is with us. Y esa es la misma forma como es con nosotros. The answer to the question, what manner of man is this? Y a la respuesta de la pregunta, ¿qué clase de hombre es este? It's not found in the powers of deity he used to create a world. Esta respuesta no se encuentra en los poderes de la deidad que él usó para crear el mundo. The answer is found La respuesta se in encuentra his earthly human life. en su vida humana He terrenal. demonstrated in life Él demostró en su vida the kind of men we are to be. el tipo de hombre y la clase de hombre que nosotros tenemos He que ser. left us an example. Él nos dejó ejemplo. He was that example. Él era el ejemplo. He was our teacher, master. Él era nuestro maestro, nuestro And profesor. he said the disciple shall be as his Y master. dice, el discípulo será como su maestro. And he used no power Y no usó ningún poder that is not available to us. que no esté disponible para nosotros. It's right now, today. En este momento, ahora. Now, he made available to us Ahora bien, Él hizo disponible para that nosotros same power. ese mismo poder. Behold, I send the promise of my Father. He upon you. aquí yo envío la promesa de mi Padre. But tarry you in the city of Pero Jerusalem quedaos en la ciudad de Jerusalén until you be endued with power from on high. hasta que seáis investidos de poder desde lo You alto. shall receive power Recibiréis after poder the Holy Ghost is come cuando upon you. haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Behold. He aquí, Now, whenever you find that word behold in the Bible, cada vez que ustedes encuentren esa palabra, he aquí, en la it Biblia, means there's a principle going to come forth here. significa que un principio va a venir acá Now, después. not all of the Word of God is a principle. Ahora bien, no toda la palabra de Dios es un Much principio. of it is connection between principles. La mayor parte es conexión entre But when principios. you find that word behold, Pero cuando ustedes encuentran la palabra he aquí, then lift up your ears. entonces paren sus orejas There's a principle here. porque hay un principio acá. I give you power Yo os doy over potestad all the power of the enemy. sobre toda potestad del enemigo. Luke 10:19. Lucas 10:19. Jesus worked no miracle Jesús no obró ningún until milagro he is filled with the Holy Ghost. hasta que no fue lleno del In Espíritu Santo. Matthew chapter 3, verse 16. En and Mateo 17. capítulo 3 versículos 16 y 17. It was only after God anointed Jesus of Nazareth Fue solo después que Dios ungió a Jesús de that Nazaret he went about doing good, healing the oppressed. que él fue haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Now we have to fix this in our mind, Tenemos que fijar esto en nuestras mentes, that we've been called of God. que hemos sido llamados por Dios. We're in the same class as Jesus was as a man. Estamos en la misma clase que Jesús fue como hombre. As he was in the world, so are we. Como él fue en el mundo, así somos The nosotros. ministry that he worked while here El ministerio que él obró mientras estaba is acá the same ministry that God expects of us. es el mismo ministerio que Dios espera de nosotros. We're workers together with God Somos colaboradores con Dios to do the same thing Jesus did. para hacer lo mismo que Jesús hizo, Work the works of God. obrar las obras de Dios. It was his last message to us Fue el último mensaje de él a nosotros in the Great Commission. en la gran comisión. He said, as you go, Él dijo, mientras Heal van, the sick. sanen a los Cleanse the enfermos, leper. sanen a los raise the leprosos, dead.
levanten muertos. All of us have been commanded. Y a todos nosotros se nos ha ordenado, The believers, los creyentes, not special ministries, no ministerios but especiales, believers sino a los creyentes, are commanded to do these se les things. ordena que hagan estas cosas. What manner of man is this? ¿Qué clase de hombre es este? A man anointed with the Holy Un Ghost. hombre ungido con el Espíritu A Santo, man whom God was with. un hombre con el cual Dios A estaba, man who faced and conquered every temptation. un hombre que afrontó y venció toda tentación, A man un hombre who wearied, que se got cansaba, hungry, tenía hambre, knew cold, knew heat, sabía lo que era el frío, el calor, could be angry. podía molestarse. Jesus of Nazareth was a man. Jesús de Nazaret fue un hombre. When Satan rather tempted Jesus in the wilderness, Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, in Matthew chapter 4, 3 and 4, en Mateo capítulo 4, versículos 3 y the 4, temptation was to act la tentación tenía que ser para que actúe in the creative en power el poder creativo of the eternal God, del Dios eterno, to act independently. para que él actúe What independientemente. Satan wanted him to do Lo que Satanás quería que él was haga act as God now. es que él sea su propio Dios Had he done this, y que actúe como Dios. Si él hubiera hecho esto, he would have failed él hubiera fracasado in being tempted in all points as we are. en ser tentado en todo como nosotros. Jesus did not fall into temptation. Jesús no cayó en tentación. In his reply, there was no assumption of deity. En su respuesta no hubo ninguna asunción de deidad. He answered that devil as a man. Él le respondió a ese diablo como un hombre. Man Como hombre. shall not live by bread alone. No solo de pan vivirá el hombre. He didn't say God shall not live by No bread dice alone. que Dios no vivirá de But pan, man shall not live by bread sino alone, que no solo de pan vivirá el hombre, but every word that proceedeth out of the sino mouth que de of God. toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesus often referred to himself Jesús frecuentemente se refería a as sí a mismo son of man. como el Hijo de Hombre. What manner of persons ought you to be ¿Qué clase de personas que tú tienes que in ser all conversation and godliness? en toda conversación y piedad? 2 Peter 3 and 11. Segunda de Pedro 3:11. Since Jesus was our example, Como Jesús fue nuestro ejemplo, it behooves you and I entonces nos conviene a ti y a mí to study that example more closely. estudiar este ejemplo más cercanamente. We must look at it. Debemos verlo, Considering the above question, considerando la pregunta de arriba. what manner of persons ought you to be ¿Qué tipo de personas debes tú ser in all holy conversation? en toda conversación santa? Now, the word conversation here Ahora bien, la palabra conversación acá means living. significa vivir. It don't mean just talking, No solo se refiere a hablar, but in all holy living. sino en conducirse diariamente. Since Jesus was our example, we need to see it. Como Jesús fue nuestro ejemplo, tenemos que verlo. First of all, Mark 1:22 En primer said, lugar, Marcos 1:22 dice, he was a man of power. él era un hombre de He poder. spoke as one having authority. Él hablaba como el que tenía The autoridad. people were astonished at this La gente se asombraba de esto, because the religious leaders they knew porque los líderes religiosos sabían neither had power or authority. que ellos conocían que ellos no tenían ni poder ni They're autoridad. just religious. Ellos simplemente eran religiosos. But Jesus stepped outside of that religious framework, Pero Jesús se paró fuera de ese marco religioso drove out by words of his authority demons, fear, and sickness. y llevados por la palabra de su autoridad, los demonios tenían miedo y huían. Those who are like their master then Aquellos que eran como su maestro shall entonces speak with authority. hablarán con autoridad. We don't talk like I think, I hope, maybe, Nosotros no hablamos como yo pienso, yo creo quizás, but we speak as the oracles of sino God. que hablamos como los oráculos de Dios. We are the voice of Nosotros God. somos la voz de Dios. We are his mouthpiece. Somos la boca de Dios. We do speak for God Hablamos por Dios as we're led by this Holy a Spirit. medida que somos guiados por este Espíritu Santo. The same authority Christ had as a man, La misma autoridad que Cristo tuvo como the hombre, authority received from his Father in John 5:27. la autoridad recibida de su Padre en Juan 5:27, He said, as he sent me, I send you. él dijo, como el Padre me envía, así yo les envío a That ustedes. means he gives me the same authority Eso significa que él me da a mí la misma autoridad that his Father gave him. que su Padre le dio a él. Same authority. La misma autoridad. We have that.
Tenemos esto. He came in his Father's name. Él vino en el nombre de su John Padre. 5:43. Juan He 5:43. was his Father's legal agent to work. Él era el agente legal de su Padre para I obrar. must work the works of him who sent me. Yo tengo que obrar las John obras de aquel que me 9:4. envió. Juan 9:4. While on earth, Jesus chose disciples. Mientras estaba en la tierra, Jesús eligió discípulos. Verse 12, Los primeros then 12, 70. luego 70. Luke 9:1, Lucas and 9:1, then Luke 10:1. 10:1, He gave them the same power of attorney les dio el mismo poder legal that the Father had given him. que el Padre le había dado a él. They worked the same works. Ellos obraron las mismas obras. Lord, even devils are subject to us. Señor, aún los demonios se sujetan a nosotros. Luke 10:17. Lucas 10:17. They were trained under his direct supervision Ellos fueron entrenados bajo su supervisión to directa carry forward para llevar a cabo all that Jesus began to do, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. not just teach, No solo but enseñar, all he did, sino lo que él hacía, what he began to do and teach. lo que él empezó a hacer y a enseñar. Now, when Jesus returned to the Father, Hechos 1:1. Cuando Jesús volvió al Padre, his plan was su plan fue that the work he birthed que la obra que él llevaba a cabo, while he was here on this earth, mientras él estaba aquí en esta tierra, the work that he birthed through so much pain and sacrifice, la obra a la cual él dio a luz a través de mucho dolor y sufrimiento, he intended that to continue. él quiso que esto continúe. That's a commission he gave them. Esa es la comisión que les dio. He gave his life for this ministry. Él dio su vida para este ministerio Through much sacrifice and pain, a través de mucho sufrimiento, sacrificio, dolor, rejection. rechazo. He intended Él quiso for that work to continue after he went back. que esa obra continúe después que él vuelva a los cielos. So those who believe on him Así que ellos que creían en él are his agents eran sus agentes and are commanded to do in his name. y habían sido ordenados de hacer en su nombre. That means by his authority, Eso quiere decir por su autoridad, all things that he would do todo lo que él haría if he were present. si él estuviera presente. I said to you the other night, Yo la otra noche les dije the church you pastor, que la iglesia que tú or pastorees the one you're going to plant, o la iglesia que tú vas a plantar should be in that city and village tiene que estar en esa ciudad y en ese pueblo exactly the same thing if Christ was there personally. exactamente igual como si Cristo estuviera ahí We personalmente. are his body. Nosotros somos su We're the cuerpo, dwelling place of God. somos el lugar de morada de We should Dios. be the same. Debemos ser lo mismo. Never once did he imply this power would cease when he went back to the Father. Nunca él implicó que este poder iba a acabarse cuando él regresara al Padre. The truth is, he said the very opposite. La verdad es que dijo al contrario lo opuesto. He said, all power is given unto me in heaven and in earth. Él dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Go you therefore. Entonces ustedes vayan. And he put it all the way right down here in Wanaco. Y señaló a todo el mundo, incluyendo And said, Huánuco. go you Y dijo, vayan in ustedes all the world, a todo el mundo. teach all nations Enseñen a todas las to naciones observe all things a que guarden todas las cosas. whatsoever I've commanded you. Y lo que yo les ordeno, And lo, I'm with you always, y he aquí yo estoy con vosotros siempre, even unto the ends of the world. hasta lo último de la tierra. That's Matthew 28, Eso es Mateo 28, 18 through 20. del 18 al 20. Now these disciples, Ahora bien, estos discípulos, anointed with the Holy Ghost, that's 2 and 4, ungidos con el Espíritu Santo, Hechos 2:4, went forth and preached everywhere, fueron y predicaron en todo lugar, the Lord working with them y el Señor obraba con ellos, and confirming the word with signs following. confirmando la palabra con Mark señales. 16 and 20. Marcos 16:20. Now so long as men are anointed with the Holy Ghost, Ahora bien, cuando los hombres son ungidos por el Espíritu and Santo God is with them, y Dios está con ellos, then the works of Jesus will continue. entonces las obras de Jesús continuarán. Wherever Pentecost was real, En donde sea que Pentecostés fue real, the book of Acts was repeated. el libro de los Hechos se repitió. When this power fell into Azusa Street, Cuando este poder cayó en la calle Azusa, miracles of the greatest magnitude. los milagros de mayor magnitud In that meeting, sucedieron en esa reunión. men were called into the mission field Los hombres eran llamados al campo To misionero
a to China, Africa. a África. And many of them received that language. Y muchos de ellos recibieron ese Not lenguaje. just talked in tongues in some No language, solo hablar en lenguas en algún but idioma, they received that language. sino que recibieron el The lenguaje. Holy Ghost was at work. El Espíritu Santo estaba en In operación. Armenia, when I was there the last time, La última vez que yo fui a Armenia, I would preach at night. I had some 2,000-3,000 people. yo predicaba en las noches, habían como 2 o 3 mil And the personas. next morning, I had classes with the new converts. Y a la siguiente mañana tenía clases con los nuevos Of course, creyentes. all of them couldn't come. They had to work. Así que bueno, de hecho no todos pudieron venir But porque there tenían were que trabajar. 200-300 crowded into a room, Pero habían como 200 o 300 en un lugar. no bigger than these two rooms. Y no era más grande que estas dos habitaciones And I juntas. sat there and reasoned with them about what had happened. Y yo les sentaba y les explicaba lo que había And there sucedido. was a lad in front of me, Y había un chico frente a mí, 11 years old, I found out. de 11 años, después supe. I noticed something very unusual about this Yo noté boy. algo muy inusual acerca de este niño. He's not just an ordinary lad. Él no era un chico ordinario. And I asked the pastor who was with me, Y yo le pregunté al pastor que I estaba said, conmigo. who is that boy? Yo le pregunté, ¿quién es ese niño? He said, that's a lad Él me dijo, ese es un niño that received the Holy Ghost que recibió el Espíritu just a Santo week before you got here. una semana antes que usted And viniera. said when he was filled with the Holy Ghost, Y él dijo, cuando él fue lleno del Espíritu he Santo, spoke in perfect English. habló inglés perfectamente. And he's still talking in it today. Y aún así lo habla ahora. What a miracle. ¡Qué milagro! How long took you to learn Spanish? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti para aprender español? Still trying to learn. Todavía sigue tratando de aprender. God gave it to him. Pero Dios se lo dio. A miracle of God. Un milagro de Dios. Why, Paul said, should you think it's strange ¿Por qué dijo entonces Pablo, no piensen que es that extraño God should raise the dead? que Dios levanta a los muertos? There at Azusa Street, Ahí en la calle Azusa, when men were called, cuando los hombres eran llamados, they used coffins to pack their things in, usaban ataúdes donde empaquetar sus cosas to go to the mission field. para ir al campo They're misionero. not coming back. Ya no estaban volviendo. They have seen something. Ellos habían visto There's algo. something on the inside. Había algo dentro. Oh my God, let it come again. Oh Dios mío, que vuelva otra vez esto a Oh, that it suceder. visit us Que otra again. vez nos visite. That God would come in such a way. Que Dios pueda venir en esa forma. Those disciples went everywhere preaching, Esos discípulos fueron a todo lugar predicando. preaching this power, this Christ. Predicando este poder de este Cristo. Disciples should not be above his master, El discípulo no es más que su maestro, but he shall be as his master. pero será como su maestro. If we are to be like him in power, Si nosotros vamos a ser como Él en we poder, must be like him in holiness, debemos ser como Él en santidad, consecration, en consagración, meekness, en mansedumbre and compassion. y compasión. We must be like him in prayer, Debemos ser como Él en fellowship oración, with the Father. comunión con el We Padre. must be like him in Debemos ser faith, como Él en fe, self-denial and fasting. la autonegación y el We must be ayuno. like him in anything. Debemos ser igual a Él en We todo. must be like him in all Y si things. es así, tenemos que ser igual que Él We en todo. must walk as he walked. Tenemos que andar como Él anduvo. We must live as he lived. Debemos vivir como Él vivió. What manner of persons ought we to be? ¿Qué clase de personas debemos ser We nosotros? must be like him. Debemos ser como Él. There is a price to be paid Hay un precio a pagar for all that God offers. por todo lo que Dios ofrece. In a sense, it's all free, En un sentido todo es gratuito, but there's a price of obedience and preparedness. pero hay un precio de preparación y obediencia. Even salvation demands our repentance and confession. Aún la salvación exige nuestro arrepentimiento y And confesión. the gift of the Holy Ghost is held out to those who obey him. Y el don del Espíritu Santo se reserva para aquellos que obedecen. The power with God, like Jesus had, El poder con Dios, como lo tuvo Jesús, is for those who meet the condition. es para aquellos que satisficieron la condición. Everyone that is perfect shall be as his master. Todo aquel que es perfeccionado será como su When maestro. we talk about perfect, Cuando hablamos acerca de we're talking perfecto, about maturity, estamos hablando acerca de madurez, obedience, obediencia, walking with God. andando con Dios. Doesn't mean that every flaw has been removed, No significa que toda paja, todo defecto ha sido quitado, but if we're born again, pero si hemos nacido de filled nuevo with the y Spirit, hemos sido llenos del following Espíritu after the y Spirit, estamos siguiendo el then Espíritu, we should move out entonces iremos and command the sickness and demons to leave, y ordenaremos a los demonios que se vayan, for we're to be
porque as the tenemos que master. ser como el Maestro. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Let us worship the Lord. Vamos a adorar al Señor esta noche. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, Oh, aleluya, let us aleluya. stand here tonight. Vamos a ponernos de pie, Let hermano. us look to God. Vamos a ver a Dios. Let us believe Him. Vamos a creerle. Let us let Him touch us. Vamos a permitirle que nos toque. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh, glory to God. Gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Glory to God. Aleluya, gloria a Dios. Blessed be the name. So let's lift our hands. Así que levantemos nuestras manos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father, we thank you tonight. Padre, te agradecemos esta noche. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Minister to us tonight. Ministranos esta noche, Oh, Señor. touch every heart that you Toca todo corazón, Señor. minister your life. Ministra tu vida, Señor. Let us hear what the Spirit has to Que say. podamos oír lo que el Espíritu tiene para decirnos. En el nombre de Jesús. I bind everything that would hinder, Ato todo lo que impide, whether it be devil or human. ya sea diablo o humano. Let the word